Torremirona, en Navata, en el Alampurdá, y desde ahí disputa distintos partidos y siempre o muy a menudo el primero es contra La Scala, un equipo muy distinto de una categoría, la segunda catalana, que juega en el lugar de Mújica, y poco a poquito iremos apuntando los cambios que hay. Otro es el de Wague, este futbolista del Senegal, que sale de titular en esta segunda mitad, el único fichaje que ha hecho el Barça B. Y recuerden, es un futbolista que jugó solo algunos minutos en el partido amistoso contra La Scala, acababa de llegar y hoy ya tiene toda la segunda parte para que empiece a demostrar. Por la banda derecha, en la primera mitad, justo después del cambio de banda, hizo la jugada del gol del Figueras y ahora se ha quedado ya en la banda opuesta, la banda izquierda, atacando del Barça. Ahí tienen a Pons, delante del Wague. Bien, la primera acción defensiva del lateral de Senegal, que viene del fútbol belga. Esa acción de McWayne. El Barça lo intenta por la banda derecha, tuya, mía. Bien con Balú. Balú devuelve la pelota a Abel Ruiz, que está fuera de la posición de delantero centro. Ha subido a Wague para ayudar. A Wague con Abel Ruiz, que intentaba devolvérsela de primera. Bien, ahí la acción defensiva del cuadro azulgrana, recuperando la pelota. No ha dejado el Figueras mucho tiempo para pensárselo. Pons intimidada a Wague. La rechaza el Figueras, pero la vuelve a tener el Barça, que ahora sí que está encimando arriba. Busquets ha tenido problemas físicos, como que comentábamos la temporada pasada. Dos futbolistas de grandísima proyección en esa posición de 6 del Barça. Wague en este equipo, de hecho uno de los futbolistas que renovó con una cláusula de 100 millones de euros, también sintomático. La pelota le cae a Balú, Balú gana la línea de fondo, la pasada de la muerte, el disparo y el gol. Gol, 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 gol de Moja, gol de Moja. El Barça que marca el gol del empate. Recorte de Sarsanedas, qué bien. Apertura a la derecha. Ojo que sube en Wague, la tiene Balú. Balú en el vértice del área para Wague. Wague que se la lleva. Segundo, a punto de marcharse, a puntito. Que también estuvo con el primer equipo en la gira de los Estados Unidos. Vuelve de nuevo el Gerona. Pons 1 contra 1 con Wague. Bien, Wague aguanta bien a Pons. ¡Qué bien! El lateral del Barça le ha robado la pelota a un Pons que hasta ahora no había sido capaz de frenarlo el Barça. Y en la segunda acción ya que se encuentra Wague a Pons. A Joan estaba diciendo a sus jugadores: no tirad atrás, presionad arriba. Dificultad la salida de pelota del Barça. Pero ahí la saca como siempre bien. Ahora parece que ha bajado un puntito la intensidad con la que ha empezado el equipo azulgrana en la segunda parte. Ahí está Wague. Adelanta la pelota. ¡Qué bien Wague! Continúa Wague. La jugada personal para Abel Ruiz. Tirando la línea arriba Sarsanedas. Ahí lógico, teniendo en cuenta que acababa de llegar. Futbolista que viene rodado, viene del juego del Mundial. Un portento físico, 19 añitos. Una apuesta de futuro que renovó. Jandro Orellana, Uriol Busquets, Monchu, Carlas Pérez, Quique Sabé. Presiona al Barça, iba Collado intentando robar la pelota. Bien Wague, con fuerza ante Pons, se la lleva. Wague con Balú. Balú se le intenta devolver a Wague, falta de nuevo. El rechace lo tiene Sarsanedas, que vuelve a abrir para Wague. Wague que amaga con el centro, encara dentro del área. Bicicleta de Wague, el disparo. Ha rechazado la defensa del Figueras. Pues de momento a Wague, que es una de las atracciones del partido de hoy. Teníamos ganas de verlo, lo habíamos visto muy poquito en el partido. El pase de vuelta de McWayne no ha sido suficientemente claro. La pelota para Wague. Wague con Balú. Ahora ha perdido la pelota Espuña, la vuelve a tener el Barça. Wague de nuevo con Balú. 1 contra 1 de Balú. Vuelve con el 1 contra 1. Tiene que levantar la cabeza Balú para ver con quién puede combinar. Encuentra a Wague. Para el Barça, al Figueras le dura la pelota muy poquito. Sarsanedas, cada vez el Barça está más volcado en el área del Figueras. Se vuelve el segundo, ahí va Wague, centra la pelota Wague en el punto de penalti. El rechace es malo del Figueras, presiona Moja, dispara fuera. Será Eric Vilanova colgando la pelota arriba. Wague que despeja de cabeza, intentaba bajar la Balú, pedía un juego peligroso. ¿Tengo campo? ¿Por qué no? Pues claro que sí. Y ahí le llega la pelota. Muy activo Wague también en esta segunda parte, como lo ha estado Cucurella durante todo el partido. Wague con Balú, tuya mía, se la devuelve Wague a Balú. Balú en la frontal del área, se hace un espacio. Una bicicleta que no lleva muy lejos, pero luego ha habido la falta por detrás. Estoy un poco desorientado, ahí va Balú.
Con Wague de nuevo ahí en la zona de influencia, ofreciendo soluciones con Sarsaneda, izquierda McQueen, pase interior buenísimo para Collado, levanta la cabeza, la pelota para Balú. Ha conectado mal el balón y acaba en este momento el partido. El Barça acaba con una victoria de mérito contra el Figueras. Pasito a pasito el Barça se va acercando al debut. Ahí comentando alguna acción Balú con Moja. Palencia también tiene otros equipos interesados. De momento hacen recorrido en este Barça B, que siempre, por ser el Barça, es una propuesta interesante. Todos pueden llegar al primer equipo. Y si no, enseñando las virtudes del fútbol base del Barça en otros equipos y en otras categorías. Fotos para Wague, otro de los protagonistas, y que hoy teníamos todos el punto de vista puesto en todos los jugadores, pero también en él, por ser el único fichaje, un futbolista que habíamos visto muy poco. Moussa Wague, lateral derecho, recuerden, fichado del Casseupen belga. Y que el Barça ha fichado y acelerado ese fichaje por la lesión de Mate Morey. Recuerden, 6 meses de baja, muy mala suerte para el futbolista que venía del juvenil.